Saludo, muy buenos días, amables seguidores, dándole gracias a Dios por permitirme llegar a ustedes, darme ese privilegio. Hoy vamos a hablarle a nuestros docentes acerca de la importancia de tener un enfoque una vez han plasmado ya sus objetivos. Vamos a decir los enfoques cardinales. También vamos a hablarle en qué consiste el PNL, o sea, programación neurolingüística, y también de cómo los distintos niveles de aprendizaje del cerebro. En cuanto a cómo tener el enfoque relacionado a los objetivos, es muy importante que los docentes mantengan el siguiente enfoque con estos 4 puntos cardinales. El primero es determinación. El segundo es pasión. El tercero es fe en sí mismo, confianza. Y el cuarto, enfoque. De manera que una vez que yo plasmo mis objetivos y los defino, debo mantener presente que estos 4 puntos cardinales me mantendrán orientado hacia ese enfoque. En lo relacionado a cómo los niveles de aprendizaje del cerebro, o más bien cómo aprende el cerebro. Estamos hablando de el nivel auditivo, y de el nivel kinestésico. De manera que el docente debe tener presente de qué forma aprende cada alumno. Muchos se enfocan a nivel visual, otro a nivel auditivo, y el kinestésico, que es con la práctica. En ese sentido, el docente se enfoca de cómo va a orientar a cada alumno. Es muy importante que nuestros docentes mantengan presente este enfoque para que dicho proceso de enseñanza y aprendizaje se lleve con gran eficiencia y eficaz. En cuanto al PNL, mejor conocido como programación neurolingüística, tenemos que conocer los niveles del cerebro. Y cuando hablo de los niveles del cerebro, me estoy refiriendo al sistema limbático o límbico, al sistema límbico. Me estoy refiriendo al sistema reptiliano y al sistema neoretex, es decir, la parte frontal del cerebro, que es donde se alojan el razonamiento o los razonamientos. En este momento, los docentes deben entender que esa parte del cerebro, la parte frontal, es donde se aloja el razonamiento, es donde el niño va aprendiendo
acorde a la capacidad del docente de impartir esa dinámica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la medida que el docente conoce cómo funcionan esas partes del cerebro, pues es más eficiente. Esta es la parte que le va a ayudar al razonamiento, a la lógica, a planteamiento de problemas, de soluciones, de llevar proyectos y poderlo desarrollar en el terreno. Me refiero a que toda esa clase, todo ese material lo pueda asimilar de tal manera que lo haga propio. Todo eso relacionado con sus conocimientos previos. Ahora bien, tanto la parte frontal como la parte límbica o el sistema límbico y como el sistema reptiliano trabajan simultáneamente. La parte emocional o sistema límbico, como ustedes podrán entender, las emociones son esas reacciones que tenemos, esos instintos que provocan emociones y a su vez reacciones que pueden ser el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo. Todo eso el docente debe manejarlo con cada uno de los estudiantes y observarlo en su comportamiento. Porque en sí mismo las emociones no son malas. Las emociones en sí mismas no lo son. Es la reacción que tenemos ante ellas. De tal forma que lo que tenemos es que gestionarla, saberla manejar para de esta manera fortalecernos. Porque muchas veces cuando la reprimimos nos enfermamos. Y eso todo docente debe manejar ese tipo de comportamiento de los niños y cómo llegan, esa tristeza, esa alegría, decirle que no es malo. Todo lo contrario, es una oportunidad para nosotros aprender de ellas, desarrollarlas. Si hay que llorar, se llora. Si hay que estar triste, porque se está triste, y decir que es normal. Nunca tratar de verlo como negativo. La reacción es lo que importa, sacarle provecho. Y todo docente debe manejar esos tips, esos enfoques en cada niño, porque el proceso de aprendizaje en los niños es el de mayor importancia. Es donde son más vulnerables, pero también tienen la oportunidad de potenciarlo todo. Y lo concerniente al sistema reptiliano, este es tan importante como los demás. Este es el que una vez el profesor, al impartir toda esa dinámica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, debe buscar la manera de que llegue a esta memoria reptiliana. Es decir, que el estudiante pueda hacer o llevar a cabo todo este conocimiento de manera automática. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en un momento dado deseamos montar bicicleta, en el primer instante que lo hacemos, comenzamos a usar la parte frontal, la parte racional, la parte emocional y por último la reptiliana. ¿Cómo usamos la frontal? Bueno, comenzamos a pensar cómo me monto para no caerme, cómo me monto así, de esta manera. Luego pensamos en la emocional, que es el sistema límbico del cerebro, donde en este momento nos da miedo, nos podemos enojar, todo eso en el proceso de aprender a montar. Una vez que lo hacemos varias veces, pues ya comienza a ser parte automática. Llega un momento que cuando uno aprende, ya ni siquiera razona ni se emociona.
automáticamente se monta en la bicicleta y no usa ninguno de esos dos sistemas, ni el sistema límbico ni el sistema neurotec, es decir, el sistema frontal, la parte racional, la parte razonable del cerebro. En esta medida es muy importante que los docentes manejen estas partes del cerebro porque es una forma de tener detalles presentes en esas inquietudes que traen los niños, que cuando lo ven inquieto, esa es una parte reptiliana, es la parte autónoma, automática que actuamos, es la parte de equilibrio, y esa parte es la que al final debemos tratar de que todo ese contenido que llevamos se hagan parte en la parte reptiliana, eso es decir, desarrollar habilidades, que sea por naturaleza que seamos profesionales, que seamos investigadores, que lleguemos a un punto en que actuar como investigadores, cuestionar, levantar un proyecto, sea algo natural, se convierte en una habilidad. Entonces, esas son de las cosas que todo docente debe manejar para, una vez estado en el aula, concentrarse en esos pequeños detalles que son los grandes mañana, cuando tenemos esos jóvenes que prácticamente les será natural plantear un proyecto, resolver un problema, va a fluir. Entonces ya está en la memoria reptiliana, de tal manera que el docente entonces se convierte en lo que es una inteligencia emocional, donde puede actuar ante cualquier conflicto y resolverlo, tener un dinamismo en las relaciones, tener empatía, autocontrol, autoconocimiento, automotivacional, y estar siempre positivo. Y eso es lo que le dará la verdadera inteligencia que merece y que siempre tiene un líder. Y por cierto, la independencia a ser feliz. En esa medida entiendo prudente que se haga énfasis y que se mantenga esto vigente en los docentes para poder lograr un aprendizaje significativo a la altura de nuestras adversidades y de los grandes logros que se necesitan hoy en día. De manera que, como siempre, le pido que se suscriban en la medida de lo posible y siempre buscando llevarle los mejores tips a los docentes y a esos líderes que mañana serán nuestros propios modelos a seguir desde la banca. Muchísimas gracias.